¿Cómo te enterás, digamos, que Yves desaparece? Digamos, ¿cómo fue ese momento? En realidad nunca me entero que lo secuestran, simplemente desaparece. Pasó el tiempo, pasó bastante tiempo, porque yo no sabía qué hacer. En aquella época tenía 20 años, así que tampoco era muy fácil para mí resolver esta cuestión, ¿no? No podía ser tan imprudente de alertar a la Embajada de Francia, que era la consigna que tenía en caso que él tuviera problemas, y que después apareciera caminando y que simplemente se haya atrasado en alguno de los viajes o que haya tenido alguna dificultad para comunicarse conmigo. Entonces esperé lo más que pude, bastante. Y bueno, ahí ya, por lógica, sabía que no volvía. Y me dijeron, si hablaba yo, y me dijeron que era para decirme que le habían bajado, esas fueron las palabras, un enfrentamiento a Cristina Cialceta. Anónimo. Anónimo, yo corté, no sabía quién era, no la llamé a María Elena, la llamé a mi otra cuñada, y le digo, mirá lo que me dicen, una locura. Y entonces llamaron a María Elena y María Elena dice, hace una semana que no sé nada de Cristina. Por lógica sabía que no iba a volver. Y es más, yo sabía que no iba a volver nunca. O sea, no tenía dudas de que si lo agarraban, no lo iban a soltar más. Y hasta que, bueno, decidí hacer la denuncia en la Embajada de Francia. Las autoridades de aquel entonces se contactan con mi papá en Francia. Lo que resuelve mi papá desde Francia es que cuanto antes yo vuelvo a Francia para poder encarar una campaña de denuncia fuerte. El 13 de noviembre llego a París y ese mismo día mi papá viene a la Argentina, va a Rosario, a La Plata y a la capital federal y presenta 3 recursos de habeas corpus. Y se quedó menos de una semana y se volvió para Francia. Y una vez que llegó él a Francia, ahí iniciamos una campaña fuerte en los medios. Traté también de recorrer un poco algunos lugares de Europa donde había compañeros de militancia de Yves, a ver si alguien me podía dar alguna noticia, porque se lo había tragado la tierra. O sea, él fue a Rosario, me avisa que vuelve a Buenos Aires, nunca más vuelve, no tengo ninguna pista. Y en ese recorrido en el 79 me encontré con el último compañero que lo vio, en Rosario. Ese compañero lo alojaba en su propia casa y en Rosario tal era la precariedad que no tenía dónde vivir y él simplemente lo iba a buscar a la tardecita o a la noche y lo llevaba a escondidas a su propia vivienda. Y a la mañana lo volvía a sacar. Lo sacaba y hacía su vida durante el día y lo mismo se repetía al caer la noche. Ese día, que él no recuerda exactamente la fecha, tenía una cita con Yves cerca del batallón 121 de comunicaciones, en el sur de la ciudad de Rosario, y no llega. A la mañana siguiente sale ahí discretamente a averiguar en el barrio y le hablan de que habían fusilado a unos jóvenes, sin más precisión. Eso coincide con la carta anónima que nos había llegado antes. Una carta anónima, obviamente enviada por compañeros de militancia de Yves, que hablaban también del batallón 121 de comunicaciones y hablaban también de que habían sido variados. Desde entonces hemos denunciado el secuestro de Yves y de su compañera, que fue un dato nuevo que me dio ese compañero de Europa. Yo no sabía que él tenía compañera de vida. Para mí, el hecho que hayan sido matados y tirados juntos le da un color, diría, casi romántico. Y me imagino que a pesar del dolor y todo lo que habrán sufrido, hasta último momento, yo los veo así. Me imagino que hasta el último momento se miraban a los ojos. Me es muy grato decirme que
que Yves murió enamorado. Que Yves murió enamorado, no solo triste. La Secretaría de Cultura inauguraba en Firmat, que es una localidad que queda 21 kilómetros desde acá, 22 kilómetros, una plazoleta que se llama Rodolfo Walsh. Para eso invitan a Estela de Carlotto y a Buscarita Roa. Y en realidad lo que les digo es que cuando vayamos a Firmat a entregar este informe, teníamos la oportunidad de acercarnos a alguien que seguramente los iba a estar buscando. Y yo le planteo esto. Seguramente había un papá, un hermano, y sobrinos que iban a estar buscando esto. Pero lo que vos no viste fueron estas fotos, No, donde claro ellos que no. eran chiquititos, ahí sí eran nenes. Y bueno, trabajaron en grupos y después de grupos hicimos una puesta en común en el pizarrón y Romina era la que escribía el único borrador que tenía que quedar, producto de todo. Bueno, así se trabaja en el aula. Y así quedó. Y ellos hoy dicen que era pobre, pero decía lo importante, lo esencial. Como alumnos que cursamos el tercer año del Polimodal, comenzamos a interesarnos por temas que nos afectan directa e indirectamente en el área de formación. En el área de formación ética ciudadana nos involucramos con la temática del hombre, sus derechos y obligaciones. Estudiando los derechos humanos nos atrajo y nos resultó interesante el tema del terrorismo de Estado. Ya que cerca de nuestra localidad se encontraron personas maltratadas, a las cuales se les violaron la totalidad de sus derechos como personas. Conociendo el trabajo que realizan las abuelas y madres de Plaza de Mayo, Conociendo que somos parte de esta sociedad y por tanto solo tenemos una patria digna y justa si nos involucramos en sus problemas. Es que decidimos hacer esta pequeña colaboración con ustedes. a través de la entrega de datos. Como jóvenes, no queremos que vuelva a ocurrir esta tragedia. Nunca más. Nunca más. nunca más, Y así poder vivir en nuestro país en democracia. donde se nos respete y proteja, para sentirnos orgullosos del mismo. Y así sentirnos útiles como ejemplo para el futuro de nuestra nación. Nosotros estábamos muy deseosos de que todo se resolviera rápido y los tiempos no son tan rápidos muchas veces ni para la ciencia ni para los organismos. En el 2007, fines del 2006, nos dicen que es probable que en el 2007 vengan a exhumar los cuerpos. Y en el 2008, llamo el 28 de marzo del 2008, llamo a un teléfono que encontré por internet, que era la Casa de la Memoria. De Rosario. De Santa Fe. De Santa Fe. Y a los 15 minutos me llama por teléfono Lucas Ábalos, me vuelve a preguntar todo, me pide que le mande el informe, se lo mando por internet, por mail. ¿Te acordás que después que nos llamó Juliana, lo primero que hicimos fue ir a las listas, en realidad? Porque nosotros trabajamos con las bases de datos, tenemos una lista por fecha de caída o de denuncia de los familiares cuando fueron las últimas veces que los vieron con vida. A partir de la fecha del 26 de septiembre del 76, está acá. Vamos hacia atrás y agarramos un rango de días, semanas o meses en algunos casos. Y bueno, y el tema de la vestimenta de Yves para mí fue algo muy notorio. Por lo menos con las fotos que estaban en la página, su forma de vestir fue un indicio más que nos llevó a esta hipótesis, ¿no? Se tomó la decisión como equipo de hacer una presentación judicial para poder volcar toda esta información a la justicia y que se investigue ya en forma más formal, digamos, ¿no? Con eso ya nos habilitaba para hacer la presentación como Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y de ahí pedir en esa misma presentación una serie de medidas que nosotros veíamos que eran viables de hacer y que eran necesarias para poder dar con la identidad de esas mujeres. Y que eran desde ofrecer testimoniales, claro, para ampliar, para reabrir, para la reapertura de la investigación. Además solicitamos... Pedimos, que se marque más o menos el perímetro que nosotros
considerábamos que era donde podían estar los restos, que se custodiara ese perímetro hasta tanto pudieran intervenir el equipo, que se le dé intervención al equipo argentino de antropología forense para que pueda hacer el trabajo de excavación y exhumación de los restos y después un posterior análisis. ¿Qué sensación tuviste cuando vienen en noviembre, en diciembre del 2008? Ahí la conociste a Betty. Claro, ahí la conocí a Betty. Claro, a partir del expediente que me traen los jóvenes de Derechos Humanos de Santa Fe, veo las fotos también, leo el expediente, la coincidencia de las fechas, ¿no? Digo, bueno, las fotos no me permitían estar seguro de que para nada, ¿no? Pero, digamos, valía la pena seguir indagando, ¿no? Vinimos en diciembre del 2008. Vinimos sin alertar a nadie, no vimos a nadie prácticamente, pero bueno, no pude, fuimos a ver a Betty para que nos mostrara el lugar donde habían estado tirados los dos cuerpos, ¿no? Que para mí fue muy importante poder hablar del tema, porque fue un tema que en mi casa se habló siempre, y mi papá falleció diciendo, algún día sabremos. Mira vos. Algún día sabremos. ¿Y qué comentaban entre ustedes? ¿Qué comentaba tu papá? Y bueno, mi papá, la sorpresa grande que se llevó ese domingo, que fue a cerrar el molino chiquito del otro lado de la ruta, y bueno, y se encontró con los cuerpos allí, y se impresionó mucho, se sintió mal, se vino inmediatamente al pueblo y a la comisaría a hablar con el comisario y decirle lo que había encontrado. ¿Cómo fue que los vio? ¿Cómo fue el momento en que los vio? ¿Dónde estaba él? Él se bajó de la chata que le había dejado en la banquina y fue hacia el molino, y le llamó la atención que había moscas así a unos metros del molino, y como ahí había hacienda, él pensó que había a lo mejor algún ternerito muerto o algo así. Y con esas pocas imágenes, pero que ya eran enormes, me volví para Buenos Aires. Y ahí fue que en las oficinas de antropólogos forenses del EAF les narro un poquito qué es lo que vine a hacer acá a Melincue y a Carrera, y me dicen que ellos el caso lo conocen desde hace tiempo. Para nosotros el caso Melincue es una historia antigua, porque hace 10 años que el expediente, de mano de un entonces secretario de la Fiscalía Federal de Santa Fe, llegó a nosotros. Y una primera mirada del expediente y el hecho de que el expediente tuviera huellas decadactilares de las dos víctimas nos hizo suponer que esa identificación iba a ser relativamente rápida. Sin embargo, durante los últimos 9 años tropezamos con que las huellas no correspondían con ninguna de las personas denunciadas como desaparecidas. Y en ese especie de limbo se mantuvo hasta que surgieron las posibilidades de mirar esta incógnita con una nueva luz. Esa nueva luz es la iniciativa. Antes lo que hacía el equipo era trabajar con hipótesis. Se extraía la sangre del familiar y a partir de una hipótesis determinada se cruzaba con restos óseos recuperados. La iniciativa, gracias al avance de la tecnología, lo que logró es que se pueda trabajar sin una hipótesis directa. Entonces tu sangre va a ser incorporada a los bancos de sangre y por otro lado vamos a tener un banco de restos óseos recuperados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se tiene que trabajar directamente con hipótesis, sino que lo que se hace es cruzar todo con todo. O sea, todo el ADN, todos los perfiles genéticos recuperados de los restos óseos se cruzan con toda la sangre de los familiares. Y de esa manera se cotejan match para lograr la identidad. Y lo que se hizo en el año 2009 fue ir al cementerio Melincue, recuperar los restos de las dos personas que estaban en el lugar donde tenían que estar. Bueno, ¿don Modesto? Peralta, acá estoy. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Están trabajando todavía? Gusto en conocerlo. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien. Que no estaba marcado el lugar en el cementerio, el sepulturero obviamente recordaba el lugar, marcó el lugar y en ese lugar aparecieron.
Y era la información justa, ¿no? Porque cuando Sí, vinieron justo. los Pero antropólogos venía, a puso una cavar, estaca acá, puso un hilo así y empezó a cavar justo cuando cavó así, ahora cavó 30 centímetros y apareció la cabecita ahí. Y de ahí ya empezaron a cavar para allá, así. Ajá, arrancaron de acá para allá. Para allá. Y se hizo lo que se hace en estos casos, se mandó una muestra al laboratorio para que se secuenciara, entró en esta especie de comparación general y en ese contexto de comparación general surgió la identidad de la persona de sexo masculino con tu hermano. Y como sabíamos por vía histórica que tu hermano había sido secuestrado con una chica. El caso del NN femenino lo compararon con las 6.000 muestras que tenían y las 6.000 le dio negativo. ¿Por qué? Porque la mamá no había dado la sangre. Entonces no. Pero claro, cuando fuimos a verla para anunciarle que lo habíamos encontrado ahí y que había una NN femenina junto con ella, bueno, ahí cambió enseguida las palpitaciones y dijo Cristina, y no sabemos, ¿y qué tengo que hacer enseguida, no? Y darle sangre. ¿Y cuándo? ¿Y ahora? ¿Cómo ahora? Afortunadamente, para nosotros en este caso, Elena aceptó que yo fuera, que estaba ahí a pocas cuadras a sacar una muestra de sangre, explicándole, como siempre tenemos que explicar, no es una concesión benévola que nosotros hacemos, sino que es la forma de hacer el trabajo, explicándole que no le podemos dar ninguna garantía, pero que para darle una resolución a esta hipótesis había que sacarle una muestra de sangre a ella. Y efectivamente dio la sangre, volvimos a Buenos Aires y a la semana era Cristina. No había ninguna duda. O sea, le había dado negativo con las 6.000 muestras y le dio positivo después con la única muestra que faltaba, que era de la mamá. Y bueno, y después inmediatamente llamados telefónicos a los hermanos allá en París, todos muy sorprendidos además, ¿no? Porque nunca imaginaron que algún día alguien les iba a decir encontramos ahí, ¿no? Nunca, yo tampoco, ¿no? Yo tampoco, lo deseaba especialmente por mis padres, pero nunca imaginé que algún día alguien me iba a decir, sí, sabemos dónde está y sabemos que es él y se le puede devolver una identidad, una familia así que es un enorme privilegio, además de todo lo demás. Esta relación que surge del dolor de alguien y eso es muy, choca mucho. Y tiene que ver con lo otro, tiene que ver con que todo es posible si uno se esfuerza, si trabaja. Me alegra muchísimo que esto haya sido un trabajo de escuela, un trabajo cooperativo, porque también creo que a través de la educación muchas cosas pueden cambiar. Yo digo que el conocimiento hace libre y a partir de lo que los chicos vivieron y conocieron, ellos van a poder elegir cuestiones diferentes, van a poder elegir, ¿no? Son libres. Y bueno, y el 21 de julio de este año, yo estaba en mi casa estudiando, me llama una amiga por teléfono y me dice, ¿tenés ganas de ir a Francia? ¿Lo qué? Sí, tenés ganas de ir a Francia. No, Romy, dale, estoy apurada, estoy estudiando, rindo mañana, no me tomes el pelo. Se sabe quiénes son los NN de Melincué. Y ahí es cuando se me hizo un nudo, que cada vez que hablo se me hace un nudo terrible. Y bueno, y me dieron los nombres, entré a internet y como que le puse cara a esas personas. Y bueno, ahí empezamos a ver la historia, la familia, la búsqueda, bueno, frases, historia de él, porque ya tenía nombre, tenía apellido, tenía vida. Y bueno, y después hablé con Juliana y me dice, viste tanto que esperamos, al final se supo todo. Y bueno, y acá estamos. Pueblo y Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la producción 2003.
Julia número 425, Pablo Isurno, en reconocimiento al trabajo de investigación por la memoria y los derechos humanos de la ciudadana mexicana Cristina Celceta y el ciudadano francés Yves Domer, desaparecidos en 1976. Melincue, agosto de 2000. Yo lo tenía mentalmente, ¿no? Lo tenía procesado mentalmente, que la educación, que bien, que se hayan involucrado, que buena que participación, que acto de democracia, que acto cívico, todo como en teoría, pero al verlos, al hablar con ellos, al verlos emocionarse por alguien que no conocían, que no era familiar de ellos, esto fue para mí, digamos, no sé si lo más fuerte, pero lo más novedoso. Mientras tanto, los alumnos quieren entregar a Eric y a su papá un recordatorio. Los recibimos. Yo quiero que todo aquel, y pido como presidenta de todos los argentinos, todo aquel que haya tenido un familiar desaparecido, vaya, son apenas unas gotas de sangre para lograr la identidad, que no es un derecho individual, es un derecho colectivo y social. Todos tenemos derecho a saber quién es la otra persona. Y aunque esa persona tal vez no quiera saberlo, algún día también verá, vivirá, sentirá que es necesario saber quién es. No se puede vivir toda la vida sin saber quién es uno. Y tenemos que colaborar todos los que desde nuestras distintas historias y experiencias tenemos en esto sí una identidad común, que no es poca cosa que los derechos humanos sean una política de Estado en la República Argentina. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad es muy poco lo que me queda por decir. Lo único que me queda es por agradecer a mis hermanos y sus familias, en particular a mis padres, que al fin pueden dar vuelta a una página y levantarse a la mañana sin preguntarse dónde está. A María Elena, a toda la familia y a las amigas de Cristina, la compañera de mi hermano. A todas las manos anónimas que depositaron flores sobre las tumbas sin nombre. Dejo para el final un agradecimiento especial a la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, al equipo argentino de antropología forense. Todo el trabajo que están llevando adelante merece mucho más que el reconocimiento. Cierro, obviamente, con la Escuela Pablo Isurno de Melincue. Un interminable abrazo a los chicos y docentes que un día de 2003 emprendieron el loco sueño de descubrir quiénes eran esos dos jóvenes acribillados y tirados a la vera del camino en septiembre del 76 y sepultados como NN, y lo lograron.